Hola, bienvenidos a esta clase sobre tejido conectivo. En esta clase vamos a abordar algunas generalidades del tejido conectivo, vamos a hacer definiciones y vamos a hablar de los diferentes tipos de tejido conectivo. En particular nos vamos a referir al tejido conectivo no especializado. Bueno, lo primero que tenemos que decir de los tejidos conectivos es que los tejidos conectivos en general cumplen una función de relleno, se encuentran entre la mayoría de los órganos y es el tejido que está inmediatamente por debajo de la epidermis, en el caso de la piel, es decir, inmediatamente por debajo de la piel. Los tejidos conectivos son tejidos que son ricos en vasos sanguíneos. En ellos está la grasa y también se pueden observar principalmente fibras y diferentes células. En el caso de esta diapositiva, el tejido conectivo es todo lo que se ubica por debajo de esta capa epitelial y vemos que es un tejido menos organizado que el tejido que está sobre él y es un tejido en que nosotros vemos que conviven distintos tipos de células. Luego vamos a abordar en mayor detalle qué células son estas y cuáles son los componentes. Bueno, como les decía en la primera diapositiva, el tejido conectivo cumple una función de relleno, en ese sentido cumple una función estructural y se ubica inmediatamente por debajo del epitelio. Aquí en esta fotografía lo que vemos es una ciudad de playa y podríamos decir que esto sería el medio externo, todo lo que está aquí, el mar en este caso representaría el medio externo, el tejido epitelial estaría representado por esta carretera aquí, que es un tejido altamente organizado donde tenemos células que están muy próximas una de otra, y esa es la imagen que ustedes veían en la diapositiva anterior, donde tenemos grupos de células bastante organizados, que forman una empalizada, forman una capa que separa el medio interno del medio externo y esa capa puede ser solo una capa de células, dos capas de células, tres capas de células, va a depender mucho del tejido. Inmediatamente por debajo de eso, todo lo que nosotros observamos aquí sería el tejido conectivo. Y este tejido conectivo, una de las características que tiene es que tiene distintos tipos celulares en su interior y, y tiene otra característica que es la característica principal, es que existe un predominio de matriz extracelular respecto al componente celular. ¿Ya? Lo voy a decir de nuevo. En los epitelios, por ejemplo, el epitelio que está inmediatamente sobre el tejido conectivo, lo que sería la epidermis, nosotros vemos un predominio del componente celular respecto a la matriz extracelular. Dicho en fácil, hay más células que matriz. En el tejido conectivo sucede exactamente lo contrario. Tenemos más matriz que células. Y esa sería la primera gran diferencia que nosotros podríamos encontrar entre ambos tipos de tejido. Entonces, el tejido conectivo, también conocido como tejido conjuntivo, tiene una serie de funciones. Yo ya les adelanté algunas. Tiene funciones de sustentación, sustentación de los órganos, tiene funciones de transporte y de nutrición. En general los tejidos conjuntivos o conectivos son tejidos ricos en vasos sanguíneos, donde se ubican la mayoría de los vasos sanguíneos y los nutrientes se distribuyen desde este tejido conectivo hacia otros tejidos que están por encima o por debajo. Además tiene una función de relleno, rellena los espacios entre los órganos por debajo de la piel y en otras circunstancias. Además cumple una función de almacenamiento, almacenar nutrientes, la grasa, por ejemplo, el tejido adiposo es un tejido conjuntivo. Tiene una función de defensa. Todos los fenómenos inmunitarios y de inflamación ocurren en los tejidos conjuntivos, es decir, cuando yo necesito reclutar células inmunes para ir a atacar una infección, este reclutamiento de las células inmunes ocurre a través de los tejidos conjuntivos y también una función de reparación, es decir, cuando yo me hago una herida, los precursores celulares que se requieren para curar esa herida, para cicatrizarla, están en el tejido conjuntivo o migran hacia el tejido conjuntivo.
Hay una amplia variedad de tejidos, la verdad es que los tejidos conjuntivos son una familia bastante diversa, y tenemos variaciones en la composición de esos tejidos y numerosos papeles o funciones biológicas. Y la característica distintiva de los tejidos conjuntivos respecto a otros tejidos es que tenemos estos dos componentes, las células y la matriz extracelular. La matriz extracelular está compuesta de fibras y sustancia fundamental, tiene estos dos componentes. Y la matriz extracelular es básicamente todo lo que rodea a la célula, ¿ya? El medio donde las células están insertas. Y en el caso de los tejidos conjuntivos existe un predominio de esta matriz respecto a las células. Es decir, cuando yo miro el tejido en el microscopio, veo más matriz que células. En el caso de otros tejidos, como los epitelios, yo veo más células que matriz. Entonces esa sería tal vez una forma fácil de describir una característica que básicamente me permite reconocer todos los tejidos conjuntivos. Bueno, continuando con algunas definiciones o características distintivas del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es un tejido mesodérmico. Eso quiere decir que durante el desarrollo embrionario se forman tres capas embrionarias: el ectodermo, que es la capa que está hacia afuera; el mesodermo, que da origen a los tejidos conjuntivos; y el endodermo, que da origen a los órganos. El ectodermo da origen a la piel, a las uñas, al tejido nervioso, a los dientes, a los órganos de los sentidos. Y lo que queda entre medio de estas dos capas, del ectodermo y del endodermo, conocido como mesodermo, es lo que dará origen a los tejidos conjuntivos. Esto es cierto en todo el cuerpo, excepto en la cabeza. En la cabeza existe una mezcla de células que provienen, o más que una mezcla, una invasión de células del ectodermo hacia el mesodermo para formar algo que se llama ectomesénquima, y es una característica distintiva del desarrollo embrionario de la cabeza. Eh, pero en términos generales, los tejidos conjuntivos derivan todos del mesodermo, y eso les entrega algunas características comunes. Las células multipotenciales, las células mesodérmicas, que están en esta capa embrionaria, evolucionan en lo que se conoce como mesénquima, y estas células mesenquimatosas migran y forman los tejidos conjuntivos del cuerpo. Existen conjuntivos que son especializados y otros que no son especializados. Los especializados son los tejidos conjuntivos que desarrollan una serie de características distintivas que les permiten cumplir una función específica. Por ejemplo, el hueso es un tejido conjuntivo especializado, y su característica distintiva es que la matriz extracelular se mineraliza, ¿ya? El cartílago también es un tejido conjuntivo. Todos los ligamentos son tejidos conjuntivos. Tal vez el menos intuitivo es la sangre. La sangre también es un tejido conjuntivo. Uno no tiene eh, tal vez la inclinación a llamar a la sangre un tejido, principalmente porque tiene una gran cantidad de agua, pero la sangre es un tejido, se comporta como un tejido, y se puede clasificar como un tejido conjuntivo. Y el tejido linfoide también, el que forma los linfonodos. Y bueno, como les decía anteriormente, el tejido conjuntivo está formado por células, materia extracelular. A su vez, la materia extracelular está formada por sustancia fundamental y fibras. Y en el caso específico de los tejidos conjuntivos hay un predominio de la matriz extracelular respecto al componente celular. Ahora, ¿qué es y cómo se ve esta sustancia fundamental que hace parte de la matriz extracelular? Bueno, la sustancia fundamental en general no se tiñe, a menos de que uno haga tinciones especiales. Entonces, cuando ustedes miran una placa al microscopio, lo que no está teñido, lo que se ve blanco, como está marcado ahí en esta diapositiva, esa será la sustancia fundamental, y está principalmente formada por glicosaminoglicano, dermatansulfato, heparansulfato, y tal vez el más famoso de todos, el ácido hialurónico, eh, que son moléculas que tienen la capacidad de movilizar agua, son higroscópicas, ¿ya? Son como una esponja, atraen agua. Eh, Proteoglicanos, siendo el más famoso el agrecan, y glucoproteínas, laminina, fibronectina y otras proteínas. Y esta mezcla de distintas proteínas, de glicoproteínas, de glicosaminoglicanos y de proteoglicanos, todas ellas en conjunto tienen esta capacidad de atraer agua como una esponja,
y por lo tanto la sustancia fundamental es un tejido, es un hidrogel. Además, en esta matriz extracelular, además de la sustancia fundamental, tenemos fibras, y estas fibras son en general proteínas que se organizan en haces de fibra, y lejos la más prevalente, la predominante es el colágeno, en particular el colágeno tipo 1, que es un colágeno que tiene la capacidad de organizarse primero en microfibrillas, y esas fibrillas forman microfilamentos, y estos filamentos se unen en grandes paquetes y forman grandes filamentos. Ya estos filamentos son los que darán origen a todas las estructuras filamentosas del cuerpo, a todos los tendones, a los ligamentos. Y además fibras elásticas, que son las que le dan esta capacidad al tejido de formarse elásticamente. Las fibras en general adquieren colorante, por lo tanto se pueden ver en la mayoría de las preparaciones, y en tejidos que son altamente fibrosos son bastante evidentes. Si uno quisiera hacer una analogía de construcción respecto al tejido conjuntivo, nosotros tenemos la matriz extracelular, que sería el relleno, y esta matriz extracelular tiene sustancia fundamental, que en este caso es el cemento, y tiene fibras, que sería este fierro que está ahí, y dependiendo del tejido este fierro puede estar muy organizado, como se ve aquí en este caso este hormigón armado, o menos organizado, y tenemos células que son las que están produciendo estos dos componentes, tanto las fibras como la sustancia fundamental, y esos son los fibroblastos. Y estos van depositando estas proteínas de la sustancia fundamental y produciendo las fibras. El tejido conjuntivo se puede clasificar de muchas formas. Hay muchísimas clasificaciones, depende del libro donde ustedes lo lean, lo van a encontrar en distintas formas. A mí me parece que esta es tal vez la más útil, porque permite tener una visión general de los tejidos conjuntivos, y es separar los tejidos conjuntivos en cuatro grandes tipos. El tejido conjuntivo laxo, el tejido conjuntivo denso, que puede ser regular o irregular, el tejido conjuntivo reticular y el tejido conjuntivo adiposo. Vamos a continuación a pasar a revisar las características de cada uno de ellos y a revisar algunas imágenes. El tejido conjuntivo laxo es el más simple de todos, el más común de todos. Es el tejido que rellena todos los espacios vacíos en el cuerpo. Corresponde a la lámina propia de todas las membranas mucosas, es decir, en todos los lugares del cuerpo donde tenemos una mucosa, tanto la mucosa oral en la boca, las mucosas genitales, eh, mucosas gastrointestinales, por debajo del epitelio, como yo les mostré en la primera fotografía que vimos, en la primera microfotografía, se encuentra un tejido conjuntivo laxo. Y en este tejido conjuntivo laxo tenemos células, eh, muchos fibroblastos, que son los que están encargados de la homeostasis de este tejido, más otros tipos celulares, algunos que pertenecen al tejido y otros que son infiltrantes. Este tejido conjuntivo laxo, como les decía, lo podemos encontrar en la lámina propia, puede estar rodeando el parénquima de las glándulas, es decir, rodeando la parte funcional de las glándulas. Cuando tenemos una glándula secretora, tenemos células secretoras, que son el parénquima, pero para darle estructura a la glándula tenemos tejido conjuntivo laxo alrededor. Y también está en la adventicia de los vasos sanguíneos, es decir, este tejido conjuntivo laxo lo encontramos en diversos lugares, pero en general siempre cumpliendo esta función de relleno, de nutrición, y como les decía antes también algunas funciones de defensa. El segundo tipo de tejido conjuntivo es el tejido conjuntivo denso, en dos variantes, regular e irregular, y este apellido, regular o irregular, básicamente dice relación con la organización del componente fibroso. Entonces el tejido conjuntivo denso no es otra cosa que un tejido conjuntivo en el que tenemos más fibras. Si ustedes recuerdan, yo les dije que la matriz extracelular está compuesta por sustancia fundamental y fibras. En el tejido laxo tenemos más o menos la misma cantidad de fibras y de sustancia fundamental. En el caso de los tejidos conjuntivos densos, tenemos un claro predominio de las fibras.
Y en este caso, para que ustedes entiendan la microfotografía, todo esto que se ve aquí, estos haces que están teñidos, algunos de forma más fuerte y otros de forma más débil, todos estos representan fibras. Y el espacio blanco, que está entre medio, sería la sustancia fundamental. Por lo tanto, tenemos fibras y sustancia fundamental, pero tenemos un claro predominio de las fibras. Y en este caso las células son estas que están aquí. Estos serían fibroblastos, haces de fibroblastos. Y bueno, este tejido conjuntivo denso y regular lo encontramos en la dermis de la piel, es decir, la capa que está inmediatamente debajo de la epidermis, que es el epitelio. En la dermis de la piel, en la zona un poco más profunda, tenemos este tipo de tejido. Las vainas nerviosas, es decir, rodeando los nervios y protegiendo los nervios. Lo encontramos en las gónadas, tanto en testículos como en ovarios, y en los linfonodos. Por su parte, el tejido conjuntivo denso regular no es otra cosa que un tejido conjuntivo en que existe un predominio del componente fibroso respecto a la sustancia fundamental en su matriz extracelular, es decir, lo mismo que en el irregular, solo que en este caso las fibras están ordenadas de forma regular. Y esto en general tiene o dice relación con la necesidad de soportar una fuerza que es aplicada sobre el tejido. Por lo tanto, el tejido conjuntivo denso regular es el tejido del que están compuestos o construidos los tendones, los ligamentos y las aponeurosis. La aponeurosis es esta fina capa de tejido fibroso que cubre y rodea los músculos planos y separa un músculo de otro y le da resistencia al paquete muscular, permite que las fibras musculares puedan moverse en músculos que están superpuestos sin trabarse unas con otras. Es una aponeurosis. Eh, y como ustedes pueden ver aquí, ahora, a diferencia de la diapositiva anterior, es muy difícil poder separar las células de las fibras. Yo les voy a marcar todo lo que se ve más oscuro. Estos son núcleos celulares. Entonces, como ustedes solamente están viendo el núcleo, no pueden imaginar la célula, pero yo les voy a hacer el contorno. Este sería un fibroblasto que está muy elongado. Y el fibroblasto está elongado y está elongado sobre una fibra. Entonces esta sería una fibra colágena y el fibroblasto está depositado sobre la fibra colágena y la verdad es el fibroblasto de esta célula el que ha producido y secretado la fibra y se encarga de mantener su homeostasis. Y como ustedes pueden ver, en este caso todas las fibras son paralelas y esto le permite resistir una gran cantidad de fuerzas en este sentido. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros vemos en los tendones, por ejemplo, donde están las inserciones musculares, es decir, el músculo termina en un tendón y ese tendón se inserta en el hueso y eso permite los movimientos generados por los músculos. El tercer tipo general de tejido conjuntivo es el que se conoce como tejido conjuntivo reticular. El tejido reticular es un tejido bastante particular porque los otros tejidos conjuntivos, los que hemos visto hasta ahora, como yo les decía al principio, existe un predominio absoluto de colágeno de tipo 1, que es este colágeno que tiene la capacidad de formar estos microfilamentos que forman filamentos y luego fibrillas, y estas fibrillas se unen en grandes paquetes para formar estos cordones, estos verdaderos cordones colágeno. Por su parte, el tejido conjuntivo reticular tiene también una gran cantidad de colágeno tipo 1, pero tiene una presencia bastante importante de colágeno de tipo 3. El colágeno de tipo 3 es, desde un punto de vista microestructural, muy similar al colágeno tipo 1, con la gran diferencia que no se organiza en haces o paquetes de fibras, es decir, el tejido, el colágeno de tipo 3, estas fibras se unen unas con otras, pero no forman paquetes y forman pequeños retículos. Entonces, entre ellas dejan estas cavidades y van formando estos retículos tridimensionales. Uno lo podría imaginar como cuando se hacen pompas de jabón. Si uno toma un montón de jabón con agua y empieza a soplar el jabón y se forman varias pompas de jabón y se hacen pequeños retículos al interior,
es algo como eso, como espuma. Y este tipo de tejido conjuntivo es muy común en el interior de los órganos sólidos, es decir, le permite, le da una estructura, un andamiaje a las células del órgano para que puedan cumplir su función. Por ejemplo, los hepatocitos se ubican entre estas fibras reticulares y por lo tanto, en este caso, el tejido conjuntivo reticular está cumpliendo una función estructural, le da andamiaje, le da solidez al órgano. Lo mismo sucede en los ganglios linfáticos y en el tejido hematopoyético, que es el tejido que se encuentra al interior de la médula de los huesos, donde se forman las células sanguíneas. Este tejido también tiene una estructura y esa estructura, este andamiaje, está dado por tejido conjuntivo reticular. Estas fibras de colágeno de tipo 3, que es lo que ustedes ven aquí. Entonces, si ustedes se fijan, se forman estos andamiajes, estos retículos. Ustedes tienen que imaginar que esto es una imagen bidimensional, por lo tanto aquí lo que se están formando son verdaderas celdas tridimensionales. Aquí estoy dibujando un cubo, intentando dibujar un cubo. Entonces, donde cada una de estas son fibras reticulares que se unen unas con otras, pero en vez de formar haces de fibra, como en el caso del colágeno tipo 1, forman estas estructuras tridimensionales. Y estas estructuras tridimensionales permiten que en su interior o alrededor de ellas se ubiquen grupos celulares y, por ejemplo, en el caso del hígado, hepatocitos, y el tejido conjuntivo reticular le da estructura al órgano. Y finalmente el cuarto tipo general de tejido conjuntivo es el tejido conjuntivo adiposo. Este es un tejido un tanto peculiar, un tanto diferente. Yo les he dicho como norma general que los tejidos conjuntivos tienen esta característica de un predominio de la matriz extracelular respecto a las células. En el caso del tejido conjuntivo adiposo esto no es tan así, porque vemos muchas células. Les voy a mostrar las células aquí en esta microfotografía. Cada una de estas aquí es una célula, es un adipocito. Ustedes pueden ver que tiene un núcleo que está polarizado, que está desplazado, y este sería el citoplasma celular. Lo mismo aquí tenemos un núcleo, y este sería el citoplasma del adipocito, y aquí hay otro núcleo, otro adipocito, y lo que hay al interior de este adipocito son gotas de grasa que pueden estar fusionadas o pueden ser varias gotas separadas. Y el tejido adiposo básicamente tiene una función de almacenamiento energético. La grasa es una excelente forma de almacenar energía, tiene una densidad calórica que es de 2 a 5 veces superior a la de los azúcares y de las proteínas, es decir, por volumen pueden contener mucha más energía y por eso el cuerpo los utiliza para almacenar. Y el tejido adiposo puede estar depositado en grandes cantidades, dependiendo de qué animal es en lugares específicos, o también podemos tener tejido adiposo que puede estar mezclado con tejido conjuntivo laxo en algunos lugares específicos, es decir, podemos tener infiltración de tejido conjuntivo adiposo en otros tejidos. También es derivado del mesodermo, por lo tanto su origen embrionario es mesenquimático, que es el mismo origen de todos los otros tejidos. Entonces, a pesar de ser un tejido un poco peculiar, lo consideramos un tejido conectivo, y también es interesante observar aquí cómo los adipocitos o el tejido conjuntivo adiposo es un tejido que está ricamente vascularizado. Estos son vasos sanguíneos, vamos a ver vasos sanguíneos. Otro vaso sanguíneo es el endotelio vascular, esos núcleos que ustedes ven aquí son las células del endotelio vascular, y esto es para permitir que cuando nosotros necesitamos energía podemos rápidamente movilizar estas grasas desde nuestras reservas. Bueno, con eso damos fin a la primera parte, y en una segunda parte vamos a hablar un poco más en detalle de las células y vamos a hacer eh, también les voy a mostrar un poco de sangre.